Hola, hoy vamos a hablar de algo que de una forma u otra nos toca a todos, las heridas del alma. Ya sabes, esas cicatrices que no se ven, pero que a veces parece que dirigen nuestra vida sin que nos demos cuenta. ¿Qué son en realidad? ¿Cómo se forman? Y lo que es más importante, ¿hay alguna manera de sanarlas? Bueno, pues en este análisis vamos a desgranar las claves que nos da el material de origen sobre este tema. A ver, parémonos a pensar en esto un momento. Que el dolor emocional existe, eso lo sabemos todos. Pero ¿se va y ya está o deja una marca? ¿Puede una mala experiencia, un dolor profundo, convertirse en una cicatriz que al final acaba moldeando quiénes somos? Pues esta es la gran pregunta que va a guiar todo lo que vamos a ver a continuación. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a intentar definir qué es eso de una herida del alma. Luego, nos meteremos de lleno en las 5 heridas principales que, según la fuente, nos marcan desde pequeños. Veremos las consecuencias, cómo pueden acabar en cosas como la ansiedad, y terminaremos con lo más práctico, un proceso de 4 pasos concretos para empezar a sanar. Venga, pues vamos a empezar por el principio, como tiene que ser. Porque para poder sanar una herida, lo primero es entenderla. Así que, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos del alma en este contexto? ¿Y cómo es posible que algo tan etéreo pueda ser herido? Pues mira, el material de origen lo deja bastante claro. El alma es como nuestro centro de control. Es donde está la voluntad, lo que nos empuja a decidir, las emociones que nos mueven y la mente con la que pensamos. Por eso es tan importante. Cuando esta parte se daña, es como si el motor principal se estropeara y necesita una buena puesta a punto para que todo lo demás funcione como debe. Esta idea es, de verdad, la clave de todo el proceso de sanación. Es súper potente. Lo que nos viene a decir es que el dolor no se puede esquivar, no se le puede dar un rodeo. La única forma de sacarlo es volver a pasar por él. Hay que regresar al origen, a ese momento en que se abrió la herida, y mirar a la verdad de frente. Solo así es posible liberarse de ese peso. Esta metáfora me parece brutal, porque es muy visual y muy cierta. Una herida que nos ha sanado es exactamente eso. Es algo que está ahí, escondido, pero que lo va contaminando todo. A lo mejor notamos los efectos, ese mal olor, en nuestras relaciones, en cómo nos sentimos, en el trabajo, pero no tenemos ni idea de que la causa real es ese dolor antiguo que sigue ahí, guardado. Vale, ahora vamos a meternos en el meollo de la cuestión. Vamos a ver cómo se manifiestan estas heridas. La fuente se centra en 5, que casi siempre vienen de la infancia. Y lo más curioso de todo es que, para protegernos del dolor de cada una, desarrollamos lo que llama una máscara, que es como un mecanismo de defensa para tapar el problema de fondo. La primera de estas heridas es la de abandono. Ese miedo terrible a quedarse solo, a no tener a nadie. Y para luchar contra ese miedo, ¿qué se hace? Pues se crea la máscara de la dependencia. Es un intento desesperado de agarrarse a otras personas para no sentir ese vacío. Y ojo, es súper importante entender que esta herida no siempre es por un abandono físico, ¿eh? A veces simplemente nace de sentirse invisible, de sentir que tus necesidades emocionales no importaban cuando eras pequeño. Y claro, esto puede crear a un adulto que le tiene pánico a la soledad y al que le cuesta un mundo confiar de verdad en alguien. Vamos con otra herida fundamental, la injusticia. Esta aparece cuando sentimos que se han pasado por alto nuestros derechos. La máscara que se levanta para protegerse es la de la rigidez, o sea, una búsqueda casi obsesiva de la perfección y el control para que esa injusticia no vuelva a pasar nunca más. Imagínate a un niño o una niña que siente que por mucho que se esfuerce, nunca es suficiente. O al que se le exigen cosas imposibles con mucha frialdad. Pues esa experiencia puede plantar una semilla de resentimiento y frustración que, si no se arranca de raíz, le acompañará toda la vida. Seguimos con una de las heridas que más duelen, yo creo, el rechazo. Esa sensación de que no te aceptan, de que no vales. ¿Y cuál es la reacción para defenderse? Pues ponerse la máscara del aislamiento, la huida, alejarse de todo para que no te puedan volver a hacer daño. Es que el rechazo va directo a la línea de flotación de la autoestima. Puede generar un miedo atroz a la intimidad y una necesidad constante de que los demás te den el visto bueno. Es como si la persona necesitara que le confirmen su valor desde fuera, porque por dentro siente que no es digna de que la quieran. La cuarta herida, la humillación, nace de sentirse menospreciado, ridiculizado, y la máscara que la fuente le asocia es, cuanto menos, sorprendente, el masoquismo. A ver, no en un sentido clínico, sino más bien como una tendencia inconsciente a aguantar o incluso a buscar situaciones de sufrimiento. Es como si la persona se hubiese acostumbrado tanto a ese dolor que ya lo ve como algo normal en su vida.
Es que claro, cuando una persona crece rodeada de críticas destructivas, de mira a tu hermano, él sí que, su sentido de la propia valía se hace añicos. Acaba interiorizando el mensaje de que no da la talla. Y esto puede hacer que, sin darse cuenta, repita patrones que le hacen sentir esa misma humillación una y otra vez. Y llegamos a la quinta y última herida, la traición. Esta aparece cuando alguien en quien confiabas ciegamente te falla. Para que no vuelva a pasar algo así, se activa la máscara del controlador. Es esa necesidad de tenerlo todo atado y bien atado, de supervisarlo todo para no volver a ser vulnerable nunca más. La traición puede tener muchas caras, ¿eh? Puede ser una promesa que te hicieron de pequeño y nunca cumplieron, o una infidelidad de adulto. Da igual la forma, el resultado suele ser el mismo. Una desconfianza tan profunda que empezar una nueva relación sana y segura se convierte en un reto gigantesco. Y aquí llegamos a un punto que es crucial. ¿Qué pasa cuando estas heridas no se curan? Cuando se dejan ahí enquistadas. Pues que el dolor no se evapora sin más, se transforma. Y muy a menudo se manifiesta en forma de problemas de salud mental muy serios, como son la ansiedad y la depresión. La fuente hace aquí una distinción que es súper importante. A ver, una cosa es sentir ansiedad, esa inquietud normal antes de un examen o una entrevista de trabajo, y otra muy distinta es cuando ese miedo se vuelve constante, te desborda y te paraliza, sin que haya una amenaza real delante. Ahí ya hablamos de un trastorno, y su raíz muchas veces está en esas heridas del pasado. Y con la depresión pasa algo parecido. No es solo estar triste. Como vemos en esta lista, es un estado que se alarga, que te deja sin energía, que te llena de culpa, que te impide concentrarte y disfrutar de nada. Y en muchísimos casos, esa sombra tan pesada no es más que el peso de un dolor muy antiguo que nunca llegó a sanarse. Pero bueno, no todo va a ser oscuro. La parte más esperanzadora de todo este análisis es que sí, se puede sanar. Es posible, y el material de origen nos propone un camino muy claro, muy estructurado en 4 pasos para empezar a cerrar estas heridas. Pero antes de ver los pasos, esta cita nos da la llave maestra de todo el proceso: el perdón. Desde la perspectiva que estamos analizando, perdonar no es un sentimiento. No es esperar a que, por arte de magia, deje de doler. Es una decisión. Es un acto de voluntad, un decido soltar esta carga para, al final, liberarse. Y este es el camino. Son 4 pasos. El primero, enfrentar la verdad. Esto requiere ser muy valiente, mirar atrás y reconocer, sí, esto me dolió y vino de aquí. Segundo, confesar el dolor. Sacarlo fuera, verbalizarlo, ya sea en un espacio espiritual como la oración o hablando con alguien de muchísima confianza. Tercero, perdonar. Tomar esa decisión consciente de soltar la ofensa. Y por último, el cuarto paso, desarrollar dominio propio. Aprender a que no sean las emociones del pasado las que manden, sino actuar desde un lugar de calma y control interior. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio, a esa idea tan potente de la puerta. Si la puerta por la que entró el dolor es la única salida, la pregunta que nos queda al final es muy personal. ¿Qué puerta de dolor se necesita volver a abrir para por fin ser libre? Gracias por habernos acompañado en este análisis.